Queridos hermanos, continuando con las enseñanzas del curso El poder de la fe y la oración de intercesión en los siervos de Dios en el Nuevo Testamento, la Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II los invita a reflexionar la enseñanza. El poder de la fe y la oración de intercesión destruye la acción de los demonios y de sus instrumentos. El Señor los bendiga. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad. Una vez más saludamos a nuestros hermanos, nuestra iglesia, todo el pueblo de Dios. Deseamos que hoy en este día podamos discernir y podamos interpretar este tema. Dice, el poder de la oración de intercesión destruye la acción de los demonios y de sus instrumentos. Queridos hermanos, en este tiempo de este mundo tan convulsionado que estamos viviendo y que nos ha tocado vivir, en que el maligno se aprovecha de cualquier ocasión de descuido espiritual y de confusión de las personas. Necesitamos utilizar todas las armas a nuestro alcance para luchar contra toda argucia del maligno enemigo. Y la principal arma es la oración, hermanos, de intercesión a Jesucristo, que Él tiene todo poder, hermanos, en el cielo y en la tierra para destruir todo poder del mal. Jesucristo tiene todo poder para liberar. Mateo 28, 18 dice que Jesucristo se acercó a los apóstoles y les dijo, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Dice, tengan confianza en mí. Jesucristo, el Hijo de Dios, lo digo muchas veces. Entonces, tengan como esa confianza, que ese es el único que tiene poder para liberarnos, hermanos. Ya como nos dice, Jesús de Nazaret fue consagrado por Dios, que le dio su Espíritu Santo y poder. Y como Dios estaba con él, pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Sanando a los oprimidos por el diablo. Hechos 10:38. Y Jesús instruye a sus apóstoles y le delega también ese su poder a sus apóstoles. Nos envía y concede el poder de la oración, de intercesión, para que aquellos que están ciegos espiritualmente y por opresión del mal sean liberados de todo pecado y incredulidad y tomen un camino de conversión. Dice Hechos 16:18, tú les abrirás los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Creyendo en mí, es una oración de fe, se le perdonarán los pecados y compartirán la herencia de los santos. El poder de la oración de liberación, hermanos, en la fe. El hombre muchas veces quiere salir solo de sus ataduras, de sus problemas. No acude, no pide ayuda. Quiere salir materialmente o humanamente de sus cadenas y busca medios lejos de Jesucristo. Y jamás, hermano, lo puede hacer. Para liberarse no lo puede hacer. Por el contrario, cada día que se hunde más en sí mismo. Porque, hermanos, es que solo no podemos hacer nada. Sin Jesucristo nada podemos hacer. El problema del hombre. Es la situación del hombre. Él nos llama siempre a que confiemos en Él a través de la oración que la comunica, de la comunión con Él,
porque solos por nuestros propios medios pues no logramos nada. Unidos a Jesucristo, en su iglesia, hermanos, seremos siempre, siempre vencedores. Es con el poder de Jesucristo, con la confianza, con el diálogo en Él. Allá en Juan 15:5 les dice, yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí nada puede nacer. Eso lo dice Jesucristo. Sin mí nada puede nacer, hermanos. No podemos ser liberados. No podemos romper las ataduras. Hermanos, el hombre que tiene fe y se entrega a Jesucristo en oración, pues es una persona que está seguro del poder de Jesucristo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues habita, como él mismo dice, como un vigilante, como un centinela, para no dejarse tocar por el maligno, que es el principal enemigo, claro, es el que nos viene a traer las ataduras. Por eso San Pedro, allá en la primera de Pedro 5, 8, 9, nos invita, dice, sean sobrios y velen, ¿ves? Sobrios y velen. Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístenle, firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos que están en el mundo soportan los mismos sufrimientos. Resistir al mal es estar vigilante para que no llegue, no darle cabida que venga a hacernos daño, a oprimirnos con el pecado. Estar orando. Jesucristo ha venido, ¿qué? A proclamar y a realizar la libertad de los cautivos. A eso vino Jesús. Como nos dice Lucas 4:18. Dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Él me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres, para anunciar a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver. Vea. Los ciegos en la fe, que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos, Jesucristo liberador, y proclamar el año de gracia del Señor. Claro que sí, hermanos. La libertad del hombre. Debemos ser liberados. Y no lo podemos sin Jesucristo. Jesucristo es el que viene a vencer todo, toda potestad, a derrotar al Satanás, a derrotar todas las potestades. Allí nos habla en el Evangelio de San Lucas 4:36 a 37, dice que se hallaba allá en la sinagoga un hombre endemoniado. Y a lo que vio Jesús empezó a gritar. Empieza a gritar, ¿qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? ¿Has venido a derrocarnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús, ¿qué hizo? Amenaza al demonio, ordenándole, cállate y sal de este hombre. Y el demonio, dice la palabra, el demonio lo arrojó al suelo, pero luego salió de él sin hacerle ningún daño. Sin hacerle ningún daño. ¿Ve? Con la palabra de Jesús, a la voz de Jesús, a la orden de Jesús, el demonio nada tiene que hacer ahí. Tiene que dejar. Tiene que irse sin hacer daño, por eso se le prohíbe. No le harás daño a esta persona. Por eso tú mismo dices, no me harás daño, porque Jesús está conmigo, ¿sí? Es que Jesús venció en la cruz con su muerte y su resurrección a Satanás. Satanás es un elemento derrotado, hermanos. Es un ser, un enemigo vencido por el poder de Jesucristo. Por eso al dar una orden en oración con el poder de Jesucristo y en su nombre, las personas quedan libres, porque Satanás está vencido. Jesús lo venció, le quitó el poder, hermanos. Jesús le quitó el poder. No podemos acobardarnos ante eso. En Colosenses 2:15 dice, les quitó su poder a las autoridades del mundo superior, los humilló ante la faz del mundo y los llevó como prisioneros en el cortejo triunfal de la cruz.
ahí, en ese cortejo, en su pasión, rumbo al Calvario, iba venciendo y los fue llevando y los fue arrastrando y los fue venciendo. O sea, hermanos, que al morir Jesús en la cruz, el demonio quedó ¿qué? Derrotado. Y por su cruz somos libres del poder del demonio, hermanos. Por eso ser vencido, derrotado por Cristo, allí, en el Calvario, lo derrotó para siempre, para siempre. Hermanos, otra cosa es que uno le dé la cabida. Ay, sí, uno es el que le da autoridad. El hombre en pecado, ¿qué? Vive atado, esclavo de su concupiscencia, hermano. Necesita ser liberado. Y solo Jesucristo lo puede hacer. No hay otro, hermano. Para eso no hay medicina del mundo. Ahí sí la ciencia no puede hacer nada. Ahí sí es solo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él vino al mundo para ¿qué? Romper las ataduras. ¿No ve? A romper esas ataduras que Satanás coloca a las personas que deliberadamente permanecen en pecado. Hermanos, es que el diablo no tiene ningún poder directo, tengamos en cuenta eso, hermanos, porque muchas veces se causa miedo, pavor, terror. No, el demonio no tiene ningún poder directo sobre las personas. Es la persona, es la misma persona que le da el poder al abrirle las puertas a través del pecado. Si yo estoy en gracia de Dios, si yo estoy siempre con Jesucristo, jamás el demonio puede hacer nada. Por eso dice en la primera de Juan 3:8, en cambio, quienes pecan son del diablo. Pues el diablo ha pecado desde el principio. Para eso se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para deshacer, es Jesucristo. Jesucristo vino a liberar al hombre. ¿De qué? De las tentaciones que presentan, de las opresiones, de las obsesiones y posesiones del diablo. Por eso cuando el demonio muchas veces le pide permiso a Dios para probarlo, y Dios le puede permitir para probarlo uno en qué, en la fe. ¿No? Y entonces viene y nos zarandea, viene y por un lado o por otro nos toca, como lo hizo allá con Pedro y sus apóstoles. Nos narra Lucas 22:31. ¿Qué decía Jesucristo, que lo sabe todo y que sabe? Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos, como trigo que se limpia. Pero aquí está. Yo he rogado por ti para que tu fe, ve, una prueba de fe, no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Eso es, hermanos. Sí, si el mal pide permiso para zarandear, estamos alerta. Están vigilantes, en oración. Para sí y para nuestros hermanos que veamos que están en esa situación. Por eso dice, hay que fortalecer la persona que Dios le ha dado, la gracia de la fe, el poder de la oración, que tiene un poquito más fe, pues entonces fortalecer a los demás hermanos. Esa es la iglesia que obra en conjunto, que obra en unidad, en un solo pensar. Como vemos, hermanos, todos los demonios, las potestades, las denominaciones, poderes, autoridades, principados, potestades y fuerzas del mal están sujetas a Cristo, hermanos. Todas están sujetas bajo los pies de Cristo. Nos dice en Colosenses 2:10, en Él, o sea en Jesucristo, ustedes lo tienen todo, pues Él está por encima de todos los poderes y las autoridades. ¿Ve? ¿Cuál es, hermano? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el diablo avanza? Porque le damos poder. Pero Jesucristo está por encima de ese poder. ¿Cuál es el miedo? El miedo es que no oramos, que no estamos atentos, que no estamos vigilantes. En 2:15 nos dice, Colosenses 2:15 dice, les quitó su poder
a las autoridades del mundo superior. Las humilló ante la faz del mundo y las llevó como prisioneras en el cotejo triunfal de la cruz. Es con la cruz de Cristo. Él se ha ido al cielo y está a la derecha de Dios, después de someter a los ángeles, a las dominaciones y a las potestades. 1 de Pedro 3:22. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, oiga, toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Jesucristo Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 9 al 11. Jesucristo tiene todo poder en el cielo y en la tierra, como lo hemos visto y en todos los evangelios, en todas las cartas de Pablo, de Pedro, de Santiago, aún de Judas, la carta de Judas nos habla del poder liberador de Jesús, de la autoridad de Jesucristo. Hermanos, no hay ningún poder por encima de Jesucristo. Él es único Señor para la liberación del hombre, para romper toda atadura, toda acción del demonio que quiere igualarse a Dios. Eso lo quiere el demonio, y como no lo puede lograr, pues entonces ataca al hombre, imagen de Dios. Y si el hombre está débil, pues ahí lo domina. Pero Jesucristo le dio el poder a la iglesia para desatar la acción del maligno, ejercer a través de sus instrumentos en las personas, familias y comunidades, hermanos. Entonces, conocemos a Jesucristo como el Señor, el Mesías, el que tiene todo poder como único Señor y liberador. Entonces, si lo reconocemos, ahí está el Señor. Así lo manifiesta ya en Mateo 16, 18 al 19, porque recibió la autoridad, Pedro, reconoció a Jesús, lo reconoció. Por eso él les pregunta, bueno, la gente ¿quién dice que soy yo? No, la gente dice esto y esto, no estaban firmes. Pero ustedes ¿qué dicen? Yo estoy firme. Pedro estaba firme. Pedro le contestó, tú eres el Mesías, con decisión, con firmeza, con seguridad, hermanos, el Hijo de Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne, ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del cielo. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Hermanos, desatar las ataduras del maligno, en que las personas oprimidas, las personas que le han dado cabida al maligno. Lucas 13, 10 al 12 y 16 dice, nos habla que un sábado Jesús estaba enseñando en la sinagoga y que había ya una mujer que desde hacía 18 años estaba poseída por un espíritu que la tenía enferma y estaba tan encorvada que no podía enderezarse de ninguna manera. Jesús la vio y la llamó. Luego le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad, de tu mal. Y luego, como allí se quedan admirados, se queda esa persona, los fariseos, los que siempre estaban mirando cómo tenderle una trampa a Jesús, y como era un día sábado, entonces como que lo quieren increpar. Y Jesús habla claro lo importante, la dignidad de la persona. Para Jesús está por encima la dignidad de las personas, por encima del mismo día sábado, por encima de los días está la dignidad del hombre. Es más importante el hombre, el Hijo de Dios. Por eso en el verso 16 dice, esta mujer es hija de Abraham y Satanás la tenía atada, ¿ve? Atada, desde hace 18 años. No se debía desatar precisamente del día sábado. Cualquier día, el día para nosotros, el día domingo, ¿no?
tenemos que atender, tenemos que ir a visitar a las personas y orarle al Señor. La oración para la liberación del poder de Satanás es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el poder de su santísima sangre. Es el nombre de Él. La sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene poder para destruir todas las obras del diablo. Por eso nos lo habla ayer en Hebreos 9, 11, 14. Es que ya no es la sangre de chivos que hacían en el Antiguo Testamento, de novillos. No, Cristo vino como el sumo sacerdote que nos consigue los nuevos dones de Dios. Y entró en el santuario más noble y más perfecto, no hecho por manos de hombre, es decir, que no es algo creado. Y no fue la sangre de chivos y novillos la que le abrió el santuario, sino su propia sangre. Consiguió de una vez por todas la liberación definitiva, hermanos. Es Jesús. Ya desde el Antiguo Testamento, en la liberación del pueblo de Israel, se presenta allí una figura, ¿no?, de la sangre del Cordero, como un anticipo de lo que vendría a ser la sangre inmolada de nuestro Señor Jesucristo, como liberación del hombre. Ya nos habla de Éxodo 12, 7, 13. Sí, estoy refiriéndose a la liberación del pueblo de Israel para la salida de la Pascua. Dice, es cada casa en que lo coman ustedes, en que comieran el cordero, recordemos esa parte, tomarán de su sangre para untar los postes y la puerta superior de la puerta. En las casas donde estén ustedes, la sangre también tendrá valor de señal, Al ver esta sangre, yo pasaré de largo y la plaga no los alcanzará mientras golpeo a Egipto. No alcanzará esa plaga, de ninguna manera, porque estamos con la sangre, el poder de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo en su nombre tiene poder. ¿Para qué? Para romper maleficios, brujerías, hechicerías, espiritismo, que es lo que se ve hoy día. Con la que instrumentos al servicio del maligno hacen daño a las personas. Hechos 16, 16 nos habla de la liberación de una adivina que, adivinando con su suerte, producía mucha plata a sus amos, nos dice allá. Y entonces se repitió varios días, ella hablando ahí detrás de Pablo. Y Pablo se vuelve y en el nombre de Jesucristo dice, te ordeno salgas de ella. Y en ese mismo dice que el espíritu del maligno la abandonó, la dejó, no tenía nada. Es en el nombre de Jesús, es con el poder, con la seguridad de Cristo. Muchas veces los brujos atan a personas, por ejemplo, maridos, esposas, y los hacen separar de su propio cónyuge. Hermanos, hay que desatar esas uniones que van y las unen a otras personas. Hay que romper esas cadenas. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo. Con su preciosa sangre atar a Satanás y a todos los espíritus y prohibirles que les vuelvan a hacer daño, como Jesucristo se lo prohibió. Y en el nombre de Jesucristo, echarlos fuera. De esas personas, de esas familias o de esas comunidades. Marcos 16, 17 dice, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán en nuevas lenguas. Mateo 10:1 dice, Jesús llamó a los 12 y les dio poder sobre los espíritus impuros para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Es la autoridad que Cristo le dio a la iglesia, hermano. Tú eres bautizado, yo soy bautizado. La oración de la liberación de esclavitud de algunas dependencias, de opresión del mal. Orar para romper, liberar, destruir los 4 ataques de Satanás, ¿no? Primero es la tentación, que no es posesión. La opresión, que tampoco es posesión de espíritus. La obsesión, que tampoco es posesión de espíritus. Ahí es la liberación. La posesión, pues es así, es una posesión de espíritus, ¿no? Pero estas oraciones se deben hacer ¿cómo? Con un ministerio organizado por personas cualificadas con carismas del Espíritu Santo, que tengan una experiencia en ese campo de liberación, ¿no, hermanos?
cualquiera, tampoco se puede poderse enfrentar al mal, no. Hay un grupo, un ministerio. Para la posesión, hermanos, eso se hace solamente con la autoridad de la diócesis. Se hace en oración con un rito de exorcismo que está en el libro de exorcismo de Roma, solamente por el señor obispo. Esa parte le corresponde a él y a los sacerdotes autorizados por la diócesis del lugar. Pero en todo caso vemos la importancia de la oración de intercesión para destruir todo poder del maligno en las personas y dejarlas libres para su salvación y para la gloria de Dios. Gálatas 5:1 dice que Cristo nos liberó, ¿para qué? Para ser libres y mantenernos libres, muy firmes, y no someterse de nuevo al yugo de la esclavitud, de lo que recomienda San Pablo. Y en la 2 Corintios dice, el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Queridos hermanos, pongamos atención en este tema, no cometamos errores, no nos expongamos a que el mal nos oprima, a que el mal haga de las suyas en nuestras familias, en nuestras comunidades. No, el poder de la oración nos libera con Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga. Cristo rompe las cadenas.